La última vez hablamos de Gaza y de la situación allí, porque tú estuviste en Gaza, viste lo que ha pasado. Y hoy todo es distinto en Oriente Medio. Tenemos una nueva guerra en la región, entre Estados Unidos, lamentablemente, e Irán. Y por otro lado, Israel por fin alcanza su objetivo final, su principal objetivo, que era la guerra contra Irán, lo que ellos llaman la cabeza del pulpo. Querían destruir a Irán como la cabeza del pulpo. El pulpo significa el eje de la resistencia. ¿Y cómo ves tú la situación con esta guerra y la forma en que la administración Trump está manejando el caso de la guerra contra Irán? Bueno, al acercarnos al amanecer del 62º día desde el 28 de febrero, esta administración ha gestionado este conflicto de forma desastrosa. Ya el primer día, cuando comenzaron los primeros disparos de misiles Tomahawk sobre Teherán y Manab, hice un comentario. Desde el principio, Estados Unidos ya había perdido este conflicto a nivel estratégico. Y ese debería ser siempre el objetivo principal en un conflicto. Puedes ganar todas las batallas tácticas, pero si no hay líneas de acción operativas que conduzcan a un resultado estratégico vinculado a la política nacional, has perdido. Esa es la experiencia de Irak, es la experiencia de Afganistán, es la experiencia de Siria y fue la experiencia de Vietnam. Y esta administración ha gestionado este conflicto de manera catastrófica y desastrosa. ¿Te refieres a una estrategia y ves algún tipo de derrota estratégica para Estados Unidos? ¿Cuál era el objetivo principal, viendo lo que ha pasado hasta ahora? Sabemos, por lo que hemos escuchado del secretario de Estado Marco Rubio, que él dijo ante las cámaras que Israel iba a atacar a Irán. Querían atacar a Irán, así que nosotros atacamos a Irán para evitar un ataque iraní contra bases estadounidenses en caso de que Israel atacara a Irán. Es, de algún modo, sorprendente que Estados Unidos se haya involucrado en esta guerra a petición de Benjamin Netanyahu y de los israelíes. Pero ¿cuáles eran los objetivos? Si tuvieras que mencionar los objetivos de Estados Unidos y compararlos con los que tenían en mente Benjamin Netanyahu y los israelíes, ¿cuáles eran esos objetivos? Bueno, no me sorprende ni me escandaliza la arrogancia de esta administración, ni la forma en que ha tropezado hasta meterse en este conflicto. Me siento profundamente decepcionado y avergonzado, como país y como antiguo oficial del ejército. Pero, sinceramente, no puedo decir que me sorprenda. Cuando analizo cómo se llegó a este conflicto, esto es lo que quedará escrito en los anales de la historia, que Estados Unidos inició una operación a gran escala, una operación militar de gran envergadura contra Irán, en un momento en el que la diplomacia aún tenía margen. Todavía contábamos con opciones diplomáticas, económicas e informativas. El uso de la fuerza, una guerra, siempre debería ser el último recurso, y estábamos muy lejos de ese punto. Estados Unidos se embarcó en una guerra desastrosa, catastrófica, que transformará para siempre Asia Occidental y la posición de Estados Unidos en el mundo. Y lo hicimos bajo el pretexto de un ataque preventivo, de un supuesto ataque preventivo, basado en lo que podría haber ocurrido, en cómo quizá habría respondido un aliado ante un posible pero no confirmado ataque hipotético frente a una amenaza existencial para la que Irán no poseía las armas de las que supuestamente provenía esa amenaza. Eso es lo que quedará escrito en los libros de historia. ¿Es confuso? Desde luego que sí. Y cuando intentas ver cómo se puede vincular una estrategia a eso, esta administración, día a día, hora a hora, está actuando sin rumbo, improvisando ideas y estrategias sobre la marcha. Ahora mismo estamos metidos en un bloqueo lejano, que el presidente ha dicho que se va a prolongar. Los bloqueos son increíblemente caros de mantener, y este en concreto no está logrando ningún efecto ni ningún objetivo que beneficie la seguridad de Estados Unidos, ni la seguridad ni el equilibrio del mundo. Y francamente, nosotros, Estados Unidos, estamos actuando como los terroristas.
Cuando miras la guerra, tuvimos 39 días de conflicto, en los que parece que Estados Unidos tenía, o de algún modo el gobierno israelí, convenció a Estados Unidos de que iban a provocar algún tipo de golpe en Irán, algún tipo de cambio de régimen en Irán. Como sabes, mientras Estados Unidos atacaba, se veían las dificultades, las sanciones, los disturbios en Irán, todo ocurriendo al mismo tiempo. Y el ataque por parte de Estados Unidos e Israel supuestamente derribaría al gobierno y lograría ese llamado cambio de régimen. ¿Cómo lo viste tú? Porque los iraníes dicen, el propio gobierno iraní dice, que desde que la guerra empezó el 28 de febrero y el 10 de marzo, el gobierno de Estados Unidos empezó a hablar, a enviar mensajes al gobierno iraní diciendo, hablemos, busquemos algún tipo de solución. ¿Qué pasó durante esos días? ¿Cuál es tu interpretación de cómo empezó Estados Unidos y de cómo la guerra, de alguna manera, se prolongó durante esos 39 días? For 39 days. Pues te diré, no hay ningún misterio sobre el por qué, porque Donald Trump nos dijo claramente que tenía una corazonada, y Jared Kushner le dijo que él también tenía una corazonada. Así que fuimos llevados a una guerra por las sensaciones de un comandante en jefe que nunca ha servido en el ejército, ni ha tenido que enfrentarse a una crisis geopolítica de esta magnitud, asesorado por su yerno, que tampoco tiene experiencia, que no es diplomático, ni funcionario del servicio exterior, ni negociador. Es un magnate inmobiliario. ¿Representaba Irán una amenaza existencial para Estados Unidos? No. ¿Tenía Irán una capacidad nuclear armamentística, tal que estuviera, digamos, a 2 semanas de tener la bomba nuclear? ¿Estaban maduras las semillas de una revolución o de un golpe en Irán? ¿Era el momento perfecto para lanzar una operación militar para que los iraníes se levantaran, derrocaran a su gobierno y tuvieran una revolución? No, no. Cada parte de la justificación o de las ideas de éxito al entrar en este conflicto era o bien implícitamente falsa o una mentira descarada. Y si miras cómo ha avanzado esta guerra, sobre todo en los primeros 39 días, declaramos la victoria, declaramos la destrucción de su ejército, declaramos el éxito. Estados Unidos declaró que no necesitamos el estrecho de Hormuz y que no es importante para nosotros. Europa, si lo quieres, haz tú algo al respecto. Y sin embargo, aquí seguimos, todavía allí. Y si pensamos que esta guerra terminará como todas las guerras, no hay ninguna guerra en la historia que no haya terminado. Y sí, entiendo lo de la guerra de Corea, que nunca terminó, que quedó en un punto muerto y con un armisticio, pero sin tratado. Toda guerra acaba con un desenlace político, con un tratado. La Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Civil estadounidense, y así sucesivamente. Esta guerra también llegará a una conclusión, con algún tipo de resultado diplomático. Y en ese desenlace veremos que Estados Unidos habrá perdido cientos de vidas, billones en recursos. Y habremos dejado al descubierto nuestras vulnerabilidades frente a amenazas reales de igual nivel, como Rusia, China o Corea del Norte. Y al hacerlo, en el mejor de los casos, esta administración solo puede esperar conseguir que Irán vuelva a la mesa de negociación, quizá para recuperar lo que ya teníamos con el JCPOA, antes de que esta misma administración lo destrozara y dijera que era un desastre y que solo llevaría a Irán a tener un arma nuclear, lo cual no es cierto. Y siendo sincero, no creo que Donald Trump, ni Pete Hegseth, ni el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, con quien trabajé personalmente, hayan leído alguna vez el JCPOA ni comprendan sus aspectos. Porque si lo hubieran hecho, se darían cuenta de que gran parte de lo que piden ahora a Irán ya lo teníamos. De hecho, hoy les preguntaron, no hablo de Pete Hegseth, pero a él le preguntaron si había estudiado, ya sabes, el resultado, las consecuencias a las que van a enfrentarse en el estrecho de Hormuz. Porque ahora mismo, el estrecho de Hormuz es uno de los problemas más complicados de la zona.
Desde que empezó la guerra, Irán ha tomado el control del estrecho. En este momento, está completamente bajo el control del gobierno iraní. Ellos controlan todo. ¿Crees que por eso dudaron tanto? El general Kane dudó en responder a la pregunta. General Kane was hesitant to answer the question. He was asked if he told the Le preguntaron si le dijo a la administración, a Donald Trump en persona o a su equipo, que eso sería una consecuencia si atacaban a Irán, que el estrecho de Hormuz quedaría bajo control iraní. ¿Y cuál es su interpretación? ¿Cree que siguen iniciando estas cosas, o que simplemente sienten que las guerras empiezan así, o que se meten en esas guerras por la intuición del presidente, o de alguien dentro de la administración, o por la presión que reciben de los israelíes, o quizá por una combinación entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu? Eso es lo único que importa. ¿Cuál es su interpretación de todo eso? What is your understanding of that? Well, in 2002, Bueno, en 2002 y después, más tarde, en 2014, el Departamento de Defensa de Estados Unidos llevó a cabo un ejercicio militar de $250 millones llamado Proyecto Millennium Challenge. Lo dirigió un general de 3 estrellas, veterano de combate de los Marines. En ese ejercicio se le asignó el papel de ser Irán, luchando contra Estados Unidos en una guerra. Y lo que se descubrió fue que Estados Unidos perdería militarmente en más un conflicto con Irán en ser inútil y que cabería en derrota, y que por tanto deberían apostar siempre por el design de Washington. every avenue diplomacy and negotiation. What we also found in that study, of which I was En ese estudio, en el que participé personalmente en 2014, cuando era estudiante en el Command and General Staff College, descubrimos algo muy claro. Había 3 factores que podían llevar a una derrota estadounidense. Primero, sobreestimar nuestra propia capacidad. Segundo, subestimar la determinación de Irán. Y tercero, subestimar la capacidad de guerra asimétrica que Irán puede desplegar. No hablo de su marina convencional, ni de su fuerza aérea convencional, sino de su capacidad asimétrica, organizada bajo una estructura de mando en mosaico, que en esencia es una forma de guerra no convencional frente a la cual Estados Unidos no se desenvuelve bien. Y si lo miramos ahora, esos son exactamente los mismos errores en los que Estados Unidos tropezó al inicio de esta guerra. that the United States stumbled into in the start of this war. I firmly believe that Donald Trump, Pete Hegseth, Creo firmemente que Donald Trump, Pete Hegseth, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner creían que Estados Unidos usaría una fuerza militar abrumadora, decapitaría al régimen y daría un golpe moral importante. Creo de verdad que el ataque contra la escuela Manab fue intencionado. Estoy convencido de que Estados Unidos sabía perfectamente cuál era el objetivo, qué era, qué consecuencias tendría, y que al hacerlo pretendía golpear ese objetivo sabiendo que era una escuela, no una base militar auxiliar ni una base secreta del IRGC. Y lo hicimos a sabiendas. Fuera por petición de Israel o por decisión propia, lo hicimos igualmente. whether that was at the behest of Israel over our own accord, we still did it. And I believe that the administration thought that that would Y creo que la administración pensó que eso haría que Irán se rindiera, que Irán llegaría a la mesa de negociación suplicando algún tipo de acuerdo y que esta guerra terminaría en menos de una semana. Sinceramente, creo que esta administración realmente lo pensó así. Sin embargo, también creo que el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Kane, no aportó una contribución ni un asesoramiento significativo al problema militar, sino que simplemente siguió la línea política, la retórica política, y creo que su línea roja es que aceptará cualquier cosa que esta administración quiera hacer, hasta cierto punto, el uso de un arma nuclear táctica. Esa es su línea roja. Pero todo lo que esté por debajo de eso, él lo considera moral, ético y justificado, cuando no lo es. Y Dan Kane no es un combatiente. Which it is not. And Dan Kane is not a warfighter. Pete Hegseth is not a warfighter. Any warfighter. Pete Hegseth no es un combatiente. Cualquier combatiente que se precie habría aconsejado a este presidente no seguir este camino. Ahora mismo, Estados Unidos está en un dilema. Tenemos que elegir entre una mala opción o una opción aún peor. No hay solución y no hay éxito posible. Y más vale que Estados Unidos encuentre la forma de llevar la negociación a un acuerdo, o seguiremos perdiendo de forma drástica. Ya hemos perdido billones,
Ya hemos perdido vidas de militares, más de 400 heridos, y ni siquiera hemos puesto una bota en el suelo de Irán. Así que, si esta guerra continúa con este bloqueo y esta incursión limitada, como la llama Donald Trump, acabaremos metidos en una guerra mayor que nos mantendrá allí durante décadas. Y a cualquiera que diga que eso es una exageración, yo le diría, mirad Irak, mirad Afganistán, mirad Siria. La gente no se da cuenta de que en Siria llevamos ya 11 años. 11 años que seguimos allí. En Irak, más de 20 años. Y todavía seguimos allí. Seguimos operando bajo la misma autorización para el uso de la fuerza militar que firmó George Bush en 2002 para iniciar la invasión de Irak. Aún seguimos allí bajo esa misma autoridad. Afganistán, más de 2 décadas. En Filipinas, casi 50 años de presencia, intentando desmantelar el Frente Moro de Liberación Islámica. Esto es una misión absurda en este conflicto. Y creo que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el secretario de Defensa, el director de inteligencia, la DIA, Tulsi Gabbard, todos deberían rendir cuentas. Tony, mencionaste el ataque del primer día de la guerra, el ataque a una escuela primaria en Minab, donde murieron 168 niñas. Tal y como lo describes, ¿de verdad querían que Irán atacara a otros civiles? Por ejemplo, que atacara escuelas en países del Golfo o incluso en Israel, de la misma manera, solo para escalar la guerra más allá de lo que ya era. Porque, ¿cómo se puede interpretar ese tipo de ataques en el primer día de la guerra? Cada objetivo debería analizarse a fondo. Deberían saberlo todo sobre cada uno. Si atacan una escuela, ¿significa eso que quieren que ocurra lo mismo en otros países? El único lugar del planeta más vigilado que el estrecho de Hormuz y la costa occidental de Irán, o quizá igual o incluso más, sería el mar de China Meridional. No podemos decir que no tuviéramos información actualizada, ni de inteligencia de señales, ni de imágenes, ni humana, ni digital, ni por satélite. Lo controlamos de forma constante. Se sabía perfectamente que el objetivo de Minab, la ubicación de Minab, no era una base de la Guardia Revolucionaria, ni una base auxiliar. No había ninguna base debajo, ni un cuartel oculto. Era una escuela con las paredes con flores, mariposas y arcoíris, donde los niños jugaban en el patio. Lo vimos con nuestros propios ojos. El otro aspecto de todo esto es que usamos el TLAM, el misil de ataque terrestre Tomahawk, el misil de crucero Tomahawk, en este ataque. No uno, sino 2. Todo el mundo debe entender que el misil de crucero Tomahawk es básicamente un pequeño avión. Puede recorrer cientos de kilómetros, puede mantenerse en el aire hasta 24 horas, está completamente armado y tiene capacidad de visión total. Es decir, lleva una cámara en color con movimiento completo que observa el objetivo. Sabíamos exactamente lo que estábamos atacando, no una vez, sino 2. Sabíamos lo que decía la inteligencia, sabíamos lo que veíamos, y en cualquier momento, si surgía una duda o un cambio en la información de inteligencia que indicara que teníamos mapas o datos desactualizados, se podía ver. Mientras un misil de crucero Tomahawk avanza a toda velocidad hacia el objetivo, lo ves en video en tiempo real antes de que explote. Ese misil se podría haber abortado en cualquier momento, y no lo hicimos. Fue intencionado. Y creo que la intención detrás de eso era, o bien asestar un golpe devastador a los altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní, porque muchos de sus hijos estudiaban allí, o bien dar un golpe moral que obligara a los iraníes a rendirse, suplicando que se detuviera. Pero también, como decías, se vio como una oportunidad para provocar a Irán, para que respondiera con una reacción visceral equivalente a lo que hicimos, bombardeando una escuela, un barrio o algo parecido en represalia. Irán no respondió como tal. La administración Trump y el gobierno de Israel sobreestimaron enormemente su evaluación de Irán
y subestimaron, también de forma considerable, la determinación de Irán y su disposición a librar una guerra moral, al mismo tiempo que protegía sus propios intereses. Y cualquiera que diga que el ataque de Irán a las bases estadounidenses en los países del Consejo de Cooperación del Golfo fue un crimen de guerra o algo inmoral, está sencillamente equivocado. Las bases militares en la región, dentro del área de operaciones, que tienen capacidad para influir en la guerra, para lanzar misiles, defenderse de ellos o desplegar recursos, son objetivos militares legítimos. Y eso es un hecho. I think since the war started, we've seen the Iranian. How did you find the Iranian strategy? They started, as you mentioned, there was an attack on these schools, some facilities in Iran, decapitation of the leadership in Iran, commanders. These are huge psychological pressure on the Iranian society, on the Iranian military, army, IRGC. But the way that they responded, they started attacking American bases in GCC countries. They destroyed literally all these radars in these bases. Then they started attacking radars in Israel. And looking at the current, the new reports about how the United States has used the offensive capabilities in terms of cruise missiles and defensive capability in terms of interceptors and how. Y cómo ya no existe conexión entre el sistema de defensa aérea y los radares, porque la mayoría fueron destruidos. Viendo el campo de batalla así, ¿cómo lo ves si Estados Unidos decide volver a atacar a Irán? How do you find it if the United States decides to attack Iran again? Creo que Estados Unidos está preparando otra serie de ataques cinéticos, o quizá incluso algún tipo de asalto anfibio en la isla de Qashm para tomar el control del estrecho. Y creo que eso es inevitable. Va a ocurrir si miramos lo que ya hemos desplegado en la zona. Lo que diré es que, en los primeros días de la guerra, dentro de la estrategia de Irán, Estados Unidos y el mundo occidental prefieren describir la estrategia militar iraní como algo siniestro, casi terrorista, dándole nombres crípticos como estructura de mando en mosaico. Pero la estructura de mando en mosaico no es más que una cadena de mando flexible y horizontal, una táctica que Estados Unidos utiliza exactamente igual. Básicamente significa que si un líder o un comandante muere, el siguiente asume su puesto y continúa la misión. Si observas cómo está organizada la estructura militar de Estados Unidos, con grupos de combate de portaaviones, grupos de ataque, distintos mandos en diferentes niveles, el ejército con cuerpos, divisiones, brigadas, compañías, batallones y pelotones, nosotros tenemos el mismo tipo de estructura de liderazgo y organización. No es una red de células terroristas. Es la forma inteligente de dirigir fuerzas sobre el terreno. Irán simplemente lo hizo de manera asimétrica. En los primeros días del conflicto, Irán analizó los centros de gravedad. Ese tipo de análisis te da una imagen clara de qué debes atacar primero y qué debes atacar cuando tus recursos son limitados. Estados Unidos entró en la guerra con un enfoque de disparar a todo lo que se moviera. Y eso nos está costando los billones de dólares que hemos gastado. Estamos casi sin misiles JASSM de alcance extendido y estamos casi sin misiles Tomahawk. Nos hemos quedado sin baterías THAAD y casi sin sistemas de misiles Patriot. También estamos casi sin misiles SM-3 y SM-6. No nos queda mucho en el inventario, aparte de la guerra terrestre o las armas nucleares tácticas. No tenemos mucho más que pueda causar un daño significativo. Así que, si miras el enfoque de Irán, decidieron, vale, tenemos una capacidad limitada. No vamos a usar primero nuestros misiles balísticos más sofisticados, porque sabemos que Israel cuenta con un sistema cúpula de hierro muy sólido y que Estados Unidos ha desplegado enormes recursos para defender también el espacio aéreo. Eso es lo que es un THAAD, un sistema de defensa aérea de gran altitud para teatro de operaciones, normalmente conectado con los Patriot para derribar misiles en pleno vuelo.
Así que Irán adoptó la estrategia de decir, vamos a saturar con nuestros drones Shahed de un solo uso, baratos y fáciles de fabricar, para agotar las reservas de misiles de Estados Unidos e Israel. Y lo consiguieron. Además, atacaron los elementos que hacen que todo lo demás funcione. Los sistemas de radar en Kuwait, los de Bahrein, y la red de radares en Israel que Estados Unidos mantiene para sus sistemas THAAD y Patriot, que también están operativos. Israel no maneja su cúpula de hierro ni su onda de David por su cuenta. Lo hace con nosotros. Así que Irán decidió centrarse en los objetivos que podían eliminar los sistemas que se comunican con todos los demás. Y yo diría que lo hicieron con bastante éxito. Y si Estados Unidos lanzara otro ataque, nos enfrentaríamos a un Irán en ventaja, porque sabemos que mantiene el 70% de su capacidad de misiles balísticos e hipersónicos. Un solo misil balístico hipersónico no se puede detener. Una vez que se lanza, una vez que va hacia su objetivo, no hay forma de interceptarlo. Y eso puede hundir un portaaviones. Así que, si miramos lo que tiene Irán, lo que controla Irán, Estados Unidos está en una posición muy precaria en cuanto a tácticas navales y desde luego también en las terrestres. No es una buena situación.